para que les quede el repaso. Muy bien. Entonces dijimos que la función potencia tenía esta forma. Es decir, que mi variable o mi dominio, donde yo lo incluyo, es aquí en la base de la potencia. Que teníamos que hacer la diferencia y no confundir con esa función, ¿no es cierto? Que era la función exponencial. La función exponencial, la variable está en el exponente, no en la base. ¿Ya? Entonces, esto no. Función potencia. Ahora, ustedes habían visto la función cuadrática, que la función cuadrática es esto mismo, pero con el exponente, con n igual a 2, y no tiene otra variable, ¿no es cierto? Aquí la n puede ser cualquier número, cualquier exponente, entero, ¿sí? Y el a puede ser cualquier real. Esos eran los dos requisitos. N, cualquier entero, y a, cualquier real. Entonces nosotros dijimos que teníamos 4 posibilidades en el fondo. Vamos a hacer aquí los gráficos. Voy a borrar esto para tener más espacio aquí. Entonces, miren, voy a hacer aquí un cuadrito. Tengo A positivo. Aquí tengo A negativo. Y aquí tengo N impar. Y aquí tengo N par. Entonces, cuando se juntan estas dos opciones, A positivo y N par, la gráfica es una función creciente y es como una S. Ahí, ¿no es cierto? Ahora, si N sigue siendo impar, pero la A es negativa, sigue siendo esa forma de S, pero la función ahora es decreciente. Ahí, ¿no es cierto? Y también dijimos que si A era un entero, ¿no es cierto? Un número mayor que 1, normalmente el paso por aquí por el 0 es muy cortito, es muy breve de esta S. Pero si la A es una fracción, mientras más pequeña sea la fracción, es decir, mientras más cercanos a 0 estemos con esa fracción y más lejos del 1 estemos, ¿no es cierto? El paso por aquí, por el eje X, es más amplio, ¿no es cierto? Es como que la función se empieza a estirar, ¿no es cierto? Y entra antes al eje X y sale después del eje X. Eso es cuando A es muy pequeño. Pero, digamos, en términos generales, estas son las dos opciones cuando n es impar. Bien, y la otra opción, las otras dos opciones es cuando n es par. Entonces, cuando n es par, aquí tenemos una diferencia en la forma. Si A es positivo, vamos a tener una figura parecida, y digo parecida a una parábola, porque no es una parábola propiamente tal, que va apuntando hacia arriba, porque A es positivo, mayor que 0. Y digo parecido a una parábola porque la única función potencia, la única n que me entrega una parábola exacta es cuando n es igual a 2, que es una función cuadrática, y justamente la función cuadrática, su figura o su gráfica es una parábola. Si yo empiezo a aumentar el exponente al cubo, a 3, a 4, a 5, etc., perdón, en este caso par, a 4, a 6, a 8, etc., digamos, esta figura ya no es una parábola exacta. Ahora, si empiezo a achicar el A, ¿no es cierto? Lo mismo que en el caso anterior, si empiezo a achicar el A, se empieza a poner una fracción cada vez más pequeña, entre 0 y 1,
cada vez más cerca del 0 y más lejos del 1, ¿no es cierto? Voy a hacer que esta base de esta figura sea cada vez más ancha, entre antes al eje X y salga después del eje X. Ahora, recuerden que ese eje X solamente va a tocar, o sea, la figura va a tocar solamente el eje X en el 0, ¿ya? Por muy pequeña que sea la fracción, y por muy cercano al 0 que estemos, gráficamente en ese punto la función no toca el eje X. Eso usted lo puede revisar en GeoGebra, si usted coloca ahí la función, y empieza a acercarse en la figura, ¿no es cierto? Empieza a hacer zoom en la figura, digamos, ahí en esa parte del eje X, se va a dar cuenta que la figura nunca toca al eje X, excepto cuando n es 0. Bien, y en otro caso, cuando n es par y a es negativo, se produce también esta figura parecida a una parábola, pero que apunta hacia abajo. Ahora, del punto de vista del análisis de la función, es importante señalar que, ¿se acuerdan de los máximos y los mínimos de una función? Bueno, desde el punto de vista conceptual, la figura que tenemos aquí, vamos a poner aquí, la vamos a poner figura 1, a esta la vamos a poner figura 2, figura 3 y figura 4. En la figura 3, el mínimo de la función, o el 0, ¿no es cierto?, el origen del plano cartesiano, corresponde al mínimo de la función. En cambio, cuando el n es par y la a es negativa, el 0 corresponde al máximo de la función, ¿ya? El punto máximo, que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con el análisis de las figuras. Bien, no sé si esto más o menos en resumen fue lo que dijimos la semana pasada. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la función potencia, sus gráficas, sus posibilidades de gráfica, digamos, y todas estas alternativas que hay de combinaciones. Habría que el chat, ¿no? Alexander, ¿usted tenía alguna consulta o no? No sé si era de esto o era de lo anterior. Ya, mire, vamos a ver eso. Alexander me está preguntando cómo es eso de que una función no toca el eje X, que se acerca pero no lo toca. Vamos a poner aquí, déjeme abrir el GeoGebra. Para poder hacer la función y explicarle, digamos, en la figura, porque aquí se ve claramente, ¿ya? Déjeme ingresar aquí una función potencia, vamos a compartir el tiempo, voy a dejar de compartir la pizarra y vamos a compartir GeoGebra, ¿ya? Aquí tenemos GeoGebra, vamos a poner la función ahí, igual a, vamos a ponerlo como fracción mejor, como decimal. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Un sexto por x elevado a 8. Entonces, si tú miras este gráfico, Alexander, pareciera, te da la idea, ¿no es cierto?, de que está tocando el eje X, ¿no es cierto?, desde que entra aquí, un poquito después del -1, y que va rozando todo el rato al eje X y después sale de acá. Pero si nosotros nos empezamos a acercar a la función, empieza a darte cuenta que se empieza a separar
la línea verde del eje. Porque en el fondo no estamos tocando el eje, mira. Si miráramos de más lejos, ¿no es cierto? Nosotros veíamos que aquí se empezaba a acercar, pero si lo empezamos a acercar cada vez más, dando más detalle, y más detalle, y más detalle, se empieza a separar, ¿te das cuenta? Porque es una fracción demasiado pequeña. Entonces, en el fondo, el valor de i, porque en el fondo, ¿por qué pasa esto? Porque el valor de i es extremadamente pequeño. Entonces, tú estás, ingresas un x, ¿no es cierto? Un x a la función, y ese x se hace demasiado pequeño, 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 o sea, el i se hace demasiado pequeño. Entonces, estás cada vez más cerca del cero, pero nunca lo tocas en el fondo, a menos que x valga cero. Ahí, si x vale cero, si vas a la función, ¿no es cierto? X es cero, y te da, por este valor te da cero, abajo. Y ahí tocas el cero, digamos, y ahí termina la función, que es el punto más bajo. Pero todos los demás valores de x, positivos, ¿no es cierto?, o negativos, se van acercando, 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 acercando infinitamente, ¿no es cierto?, y nunca lo tocan, ¿ya? Que ese es un principio que se utiliza para las derivadas en cálculo, ¿ya? La derivada justamente es un acercamiento infinito a un punto, pero que nunca llegas a ese punto para poder hacer cálculos que, digamos, que los valores normales, los reales, tú no puedes hacer para calcular áreas y cosas de ese tipo, lo mismo que las integrales, ¿ya? Como calculas, por ejemplo, el área bajo una curva, que calcular el área bajo una recta, por ejemplo, es fácil. Tú haces una recta en el plano cartesiano, por ejemplo, vamos a alejarnos aquí para que me entiendan. Esta es la función, ¿ven? Se da cuenta que ahí pareciera que estaba tocando, pero si nos acercábamos, no lo estaba tocando. Yo, por ejemplo, tengo una función identidad, esa función, ¿no es cierto? La función 2 pasa por el 2, ¿no es cierto? Y siempre el 2. Si tú quieres calcular el área bajo la curva, por ejemplo, entre el menos 2 y el 2, tú simplemente calculas el área, ¿no es cierto? Base por altura, y calculas el área bajo esta curva. Pero si tienes una campana, por ejemplo, la típica función de una campana, tú no puedes calcular el área bajo la curva con este método. Entonces ahí se usan las integrales, que en el fondo es achicar infinitamente cada trozo de esa curva y calcularle el área a esa curva, a ese pedazo específico y después sumar todo. Entonces, en el fondo, tú integras, por eso se llama integral, tú integras las áreas de estos acercamientos infinitos a un punto, ¿no es cierto? Y después las sumas, ¿ya? Que se llama cálculo infinitesimal, así se llama, por eso se llama cálculo, que para aquellos que están pensando en estudiar alguna ingeniería, cualquiera que sea, van a tener cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. Todas las ingenierías lo tienen. Entonces van a tener un año y medio de cálculo. Entonces, el primer año, el primer semestre, un cálculo que habla solamente de lógica y creo que llega hasta límites, un poco algo así. Y después ya cálculo 2, empiezan ya con derivadas, límites, derivadas integrales, en dos dimensiones, y en cálculo 3, límites y derivadas integrales en tres dimensiones, ¿ya? Cálculos de áreas, digamos, de cuerpos geométricos. Y se basa en este principio que acabo de explicar. Por eso le estoy contando todo eso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al concepto de la función potencia. Vamos a volver a la pizarra donde estábamos recién. ¿Hay alguna duda con respecto, alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Ya? Ok, no hay problema. Saco una foto nomás. Vamos a ver algunos ejercicios ahora, ¿ya? Usando estas gráficas que están aquí. Voy a preguntar cuál de estas funciones son o no funciones potencias. Función número 1. Voy a hacer dos al tiro aquí. Ya,
Ya, primero, ¿son o no son funciones potencias? ¿La 1 es o la 2 es o no es? Johan me dice que no. ¿Por qué no serían funciones potencias? Ah, ¿no pertenece a ninguno de estos grupos? ¿De estas 4 opciones que están aquí? Mira, voy a cambiar de color. Ya, Tomás dice que sí. ¿Alguna otra opinión? Bueno, ¿está seguro Tomás? Dice creo. Alexander dice que sí. A ver, si la X no tiene nada, ¿qué número hay aquí? Un 1, ¿verdad? Y aquí hay un menos 1. Ah, ya. Perfecto. Entonces, aquí la A es mayor a 0, ¿no es cierto? Así que estamos aquí. Y el X, perdón, y el N es impar. Así que la figura de la primera es esta. ¿Verdad? La segunda, el X es par. Así que estamos en la fila de abajo. Y el 1 es negativo. Así que es esa figura. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Pero por eso está bien que, no importa que se equivoquen, chiquillos, si aquí, justamente cuando uno empieza a aplicar el concepto, es cuando uno lo aprende, ¿ya? Y yo siempre les he dicho, tienen que diferenciar entender algo de aprender algo, son conceptos diferentes. Yo puedo entender algo, pero no lo he aprendido todavía. Entonces, ustedes entendieron, ¿no es cierto?, el desarrollo de las gráficas, pero tienen que aprenderlo ahora. Y se aprende de esta manera. Ya vamos a 2 ejemplos más. ¿Ya? Porque los demás que, digamos, dieron la respuesta correcta tampoco estaban tan seguros. Función 3. Función 4. Menos 7. X elevado a 6. Ya. ¿Son o no son funciones? Ya. Tomás dice que el 4 sí y Johan dice que el 3 también. ¿Por qué la diferente? A ver, veamos en el GeoGebra. A ver. X elevado a menos 4. Vámonos al GeoGebra. Ya, porque el n es negativo. Vamos a ir aquí. Déjenme cerrar esto un poquito porque no veo nada. Entonces era X y ese X estaba elevado a menos 4, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Les da una gráfica distinta, vamos a alejarnos. Es interesante esta gráfica que da una función potencia. Sigue siendo una función potencia, pero esto no lo habíamos visto. Ya. ¿Qué significa eso? ¿Por qué, si ustedes se dan cuenta, estas figuras se acercan infinitamente al eje Y, pero nunca lo tocan? ¿Qué significa eso? Es decir, eh, ahora, vamos a ver otra, miren. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Miren cómo da con un... Aquí pusimos un exponente par negativo,
y aquí pusimos un exponente impar negativo. Miren la diferencia. Cuando es par negativo, ¿no es cierto?, va hacia los dos lados del eje Y, sobre el eje X. Pero cuando el exponente es impar, ¿no es cierto?, va en diagonal, es decir, ocupa el, digamos, el lado, digamos, superior derecho y el lado inferior izquierdo. Aquí me habían comentado algo en el... Muy bien, ¿no es cierto? Tomás está dando la respuesta aquí, que I no puede ser cero. No puede incluir el cero con un exponente negativo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto ahora, cambio el valor de... Porque aquí estamos con 1 positivo en ambos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la X también es negativa, es decir, 1 negativo? ¿Hay algún cambio? La función se va hacia abajo, miren. ¿Sí? Y si este es negativo, vamos a borrar esto para ver bien. Se cruzan, ahora cambian de lado, ¿no es cierto? Se invierte. Ahora, recuerden que aquí tenemos el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sí? Los cuadrantes van como en contra del orden de la aguja del reloj. 1, 2, 3 y 4. Entonces recuerden que si el exponente es impar negativo, ¿no es cierto? Pero, y el A, que también es negativo, es decir, ambos son negativos, A y N, siendo impar, vamos a tener las dos figuras en los cuadrantes 2 y 4, en los cuadrantes pares. Es como lo contrario. Es decir, si el exponente es impar, ¿no es cierto? El exponente es impar y la base negativa, voy a tener la figura, es decir, mi gráfica en los cuadrantes pares, en el 2 y en el 4. Si esto pasa a ser positivo, manteniendo el exponente, ¿no es cierto?, impar y negativo, ahora tengo la gráfica en los cuadrantes impares, en el 1 y en el 3. ¿Estamos claros? Era como la diferencia con lo que vimos recién. Ahora, si el exponente es negativo pero par, que recién pusimos el 4, la figura entonces se va hacia, solamente se va hacia los i positivos, ¿sí?, con a positiva, siendo el exponente negativo y con el exponente par, pero con la a positiva. Si yo pongo la a negativa, menos 1, pasa lo mismo, pero hacia los i negativos. ¿Sí? Ahí desapareció, ahora ahí abajo. Y no se ve porque no hemos alejado mucho. Si me acerco, ahí está, ¿eh? Ahí se empieza a ver la función. Bien, aquí creo que hay alguna... ¿Por qué no puede ser cero? ¿Por qué cree usted? A ver, es una muy buena pregunta. ¿Por qué una potencia con índice, perdón, con exponente par eh, no puede ser cero? Sin buscarlo en internet, obviamente. ¿Quién me responde?
Pero lo que no te da 0 es el i, ¿no es cierto? Recuerden que tú estás reemplazando la base, ¿no es cierto? Entonces, si tú reemplazas la base como 0 y lo elevas a un número negativo, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es el problema ahí? Porque no hay exponente 0, no, no es eso. Porque se aplican las reglas de la potencia sería 1, tampoco. Es mucho más simple. A ver, ¿qué pasa con un número que tiene con exponente negativo? ¿Qué número es? ¿Cómo se llama ese número? Por ejemplo, si pongo 2 elevado a menos 4. Ah, ahí sí, Camilo. Muy bien. Muy bien, Camilo. Mire, yo le voy a regalar una buena nota con eso, ¿ya? Hágame acordar. Camilo, un 7. ¿Ya? Que se va a promediar con cualquier cosa que tenga mala por ahí. ¿Ya? Porque se invierte y el 0 queda abajo, pues chiquillos. Si yo tengo, ¿no es cierto? Mira, voy a compartir aquí la pizarra para digamos, demostrar lo que dijo Camilo, que esa es la respuesta. Miren, si ustedes tienen un x cualquiera elevado a menos 2, eso es lo mismo que 1 partido por x elevado a 2, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no pueden poner el dominio de esa función, son todos los, y puedo poner aquí el dominio de esa función que está ahí, o de esta que pusimos acá, esa. Es el dominio de esa función son todos los reales menos el 0. Menos el 0. Es decir, en la definición que nosotros dimos anteriormente dijimos que el dominio en estos 4 casos son todos los reales. Yo puedo usar el número que yo quiera, porque en cualquier parte de la x yo puedo usar un número y me va a funcionar. Pero si el exponente es negativo, si la n es negativa, porque estamos dentro de la definición, porque recuerden que la definición me dice que el a puede ser cualquier real y el n puede ser cualquier entero. Así que estamos dentro de la función potencia. Esto es una función potencia. Pero la diferencia es que cuando el exponente es negativo, ahí el dominio cambia. Porque el dominio, cuando el exponente es negativo, son todos los reales menos el 0. Porque si yo incluyo el 0 aquí, se me indefine, digamos, queda indefinida esta operación, ¿no es cierto?, dentro del conjunto de los reales. Ahí necesito los imaginarios, ¿ya? Entonces ahí necesito entrar a otro grupo numérico que no está definido para la función. Así que esa es la respuesta. Por eso que, no, por eso que la función en la gráfica, vamos a hacer otro colorcito aquí, bueno, color amarillo, naranja mejor, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, con una A positiva, ¿no es cierto? Pero el n es negativo, aquí, y índice par, ¿no es cierto? Pasa esto. Ahí. Eso es lo que vimos nosotros en la gráfica, ¿no es cierto? Nunca puede tocar el cero porque hay un quiebre ahí en la función. ¿Ya? Entonces, el dominio, yo no puedo usar el dominio cero. Nunca. Porque pasa esto que está aquí. Eso que está ahí. ¿Sí? Muy buena pregunta, Tomás. Y muy buena respuesta de Camilo. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, con respecto a estas dos funciones? Ahora, ¿esta es función o no? La número 4 es función exponencial, perdón, potencia. Sí, ¿no es cierto? ¿A cuál de las 4 opciones corresponde? ¿A la 1, la 2, la 3 o la 4? Bien, Lucas. A la 4. A la 2 no, Johan, porque la 2 es impar. Y tenemos frente a un exponente par, que es el 6. El 6 es par y la A es
negativa, menor que 0. Así que es, como bien dijo Lucas, la número 4. Ya. Vamos a el último ejercicio, el último. Que es distinto a este. Yo les voy a escribir aquí una función y ustedes me dicen cuál es la gráfica. ¿Cuál sería el dominio de esta función? A ver. Dominio. Recorrido. Para saber esto tienen que mirar la gráfica. Recuerden que en estas 4, el dominio son todos los reales. Ya les dije la mitad de la respuesta. Excepto en estas, ¿no es cierto? Excepto en estas que vimos recién en amarillo, ahí, que se produce esta gráfica. Excepto en esas. Pero en los demás, el dominio son todos los reales. Pero, ¿qué pasa con el recorrido? Esta función que está aquí, ¿cuál de los 4 casos es? 1, 2, 3 o 4. Ya, Tomás dice que es la 3. Porque tenemos un exponente par, 36, perfecto, así que estamos en la fila de abajo. Y este número es positivo, ¿no es cierto? Raíz de 3 es un número irracional, pero sigue siendo un real positivo, así que estamos aquí. Es esta gráfica, la que está en rojo ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. Ya sabemos el dominio. El dominio son todos los reales, ¿no es cierto? Pero el recorrido. ¿Cuál es el recorrido de esta función? ¿Recorrido? ¿Cuál sería? Tienen que mirar la figurita que está aquí en el número 3, porque está en rojo. Vamos, chiquillos. Profe, ¿cómo un recorrido así decir positivo, negativo? Ya. Son los reales positivos. Ya. Ahí Johan me dijo los reales positivos, ¿no es cierto? Todos los reales positivos y el 0, ¿no es cierto? Porque si usted se fija, la gráfica va desde las X hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, los Y, que es el recorrido, son todos los reales, pueden ser todos los reales positivos, incluido el 0, pero no los reales negativos, porque para abajo no va la función. A eso se refiere con el recorrido. ¿Estamos claros? Si hubiera sido, por ejemplo, la gráfica 1, ahí hubieran sido dominio todos los reales y el recorrido también todos los reales, porque va desde los negativos, desde los Y negativos hasta los Y positivos. Lo mismo que la gráfica 2, dominio todos los reales, ¿no es cierto? Y recorrido todos los reales. Pero la gráfica 4, el dominio son todos los reales, todos los X, pero el recorrido son todos los reales negativos, porque va la gráfica hacia abajo, incluido el 0. ¿Ya? Y ya vimos que cuando el exponente es negativo, el dominio son todos los reales menos el 0. ¿Ya? Y va a depender si es par o impar, ¿no es cierto? El exponente, si el recorrido van a ser los positivos o los negativos. ¿Ya? La próxima semana vamos a trabajar con eso. ¿Ok? Más el tema del proyecto. Vamos a ir paralelo trabajando con cosas del proyecto que tienen que ver con esto mismo. Y vamos a ir avanzando un poquito en la materia también para que no nos vamos quedando atrasados, digamos, en los contenidos. Bien, chiquillos. Me despido entonces. Cuidan mucho. Voy a dejar de compartir aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.